Muy buenas a todos y a todas, hermanos y hermanas. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta pequeña intervención de aproximadamente media hora en el Congreso Virtual que ha organizado la Consulta de Guatemala para conmemorar este acontecimiento importante, el mes de Don Bosco, el aguinaldo del Rector Mayor. Soy René Santos, delegado inspectorial para la Pastoral Juvenil de la Inspectoría de Centroamérica de los Salesianos. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos sobre los salesianos hoy. Y la pregunta podría ser, ¿quiénes son los salesianos hoy? Una pregunta que puede tener una respuesta muy amplia y por ello me limitaré a hacer algunos subrayados, 5 en concreto, también por el tiempo, teniendo como base el acontecimiento que hace unos meses celebramos en la congregación, el capítulo general 28. Cuyo tema principal era precisamente qué tipo de salesianos para los jóvenes de hoy. El capítulo fue interrumpido por la emergencia de la pandemia a un mes aproximadamente de haber comenzado. Y precisamente se estaba celebrando después de muchos años en Baldoco y que era como un volver a la fuente de nuestro carisma. Entonces, antes de iniciar ya con los puntos propiamente dichos, yo quisiera compartir con ustedes, en primer lugar, dimensionar un poco quiénes son los salesianos hoy en el mundo. Y entonces comenzamos con algunos datos estadísticos. Tenemos ahí el mapa, los salesianos en el mundo, donde ahí no se ve, pero digamos, en la parte de abajo, en esa como cinta, pues está especificado dónde, cuántos y qué hacemos los salesianos a nivel del mundo. Es un mapa muy, muy interesante. Actualmente los salesianos somos 14,486, contando los novicios y los obispos. Y estamos divididos en 7 regiones, 2 de las cuales están aquí en América. Una es Interamérica con 1,631 hermanos y el Cono Sur con 1,178 hermanos. La congregación está presente en 134 países, 43 en África, 24 en América, 29 en Asia, 32 en Europa y 6 en Oceanía. Desarrollamos nuestra misión en 2,468 oratorios, atendiendo a más de 500,000 oratorianos, 2,520 parroquias, con más de 6 millones de fieles atendidos aproximadamente, 3,299 escuelas, con más de 900,000 estudiantes, 752 centros de formación profesional, con 169,313 destinatarios, 104 institutos de educación superior, entre ellas las universidades, con 159,289 estudiantes. Aquí hago mención de las 2 que tenemos en Centroamérica, la Universidad Don Bosco y la Universidad Mesoamérica. 1,436 centros de obras y servicios para jóvenes en situación de riesgo, con 622,322 atendidos. Y también hago mención de la red América Social Salesiana, que es la que está viendo pues ese tema aquí en nuestra región. 537 internados y residencias con 42,058 destinatarios. 337 centros de comunicación social, donde trabajan 3,405 colaboradores. Y otras presencias, otras formas de presencia salesiana entre los jóvenes, el MJS, que todos conocemos muy bien, y que son bastante jóvenes los que estamos atendiendo, el voluntariado misionero salesiano y también pues en tierras de misión. Comprendemos 90 inspectorías en diversos contextos. Por ejemplo, en los contextos religiosos particulares, en el islámico, donde la mayoría pues son musulmanes, lógicamente, y donde el carisma de Don Bosco está al servicio de los jóvenes como testimonio evangélico y diálogo interreligioso. Otros ejemplos son en Asia, África, Europa. Además, en contexto budista y en cristiano ortodoxo. También en contextos de movilidad humana y migraciones, lugares muy significativos
en relación a la dramática realidad de los refugiados e inmigrantes dentro de su propio país. Y también en contexto de grupos étnicos, como los gitanos en Europa, indígenas en América, etnias africanas, la Amazonía. El rector mayor destaca en su informe a los capitulares que hay alrededor de 10.400 salesianos misioneros adyentes, es decir, misioneros que van con el encargo de llevar el primer anuncio ahí donde todavía no se conoce el mensaje evangélico, o incluso más reciente, donde se ha olvidado. Este impulso misionero es compartido con las hijas de María Auxiliadora, que al principio en las primeras expediciones misioneras del tiempo de Don Bosco iban junto con los salesianos. Existen 32 grupos de la familia salesiana alrededor del mundo y actualmente son alrededor de 301.200 miembros. De ellos, pues las hijas de María Auxiliadora son 12.600 hermanas. El rector mayor afirma que la conciencia de ser familia salesiana ha crecido en los últimos años gracias al trabajo de todos. Ha habido mucho aprecio por las jornadas de espiritualidad salesiana. El aguinaldo que se propone cada año ha tenido un aprecio muy grande. El camino de unidad de la familia salesiana a lo largo de estos años se ha visto reforzado por los documentos, por ejemplo, la Carta de Comunión de don Egidio Viganó, la Carta de la Misión por don Edmundo Becchi y la de identidad de la familia salesiana de don Pascual Chávez. Muchos hermanos de la familia salesiana trabajan en obras salesianas en todo el mundo. Por ejemplo, en parroquia hay alrededor de 10.165, en oratorios 5.017, en escuelas 2.815, en formación profesional 1.059, en obras de servicio social 856, en internados 304, en comunicación social 251, en animación vocacional 204 y en universidades 173. Como dice el rector mayor, esto no es para vanagloriarnos, sino para ver la linda fotografía que formamos de los que somos en la iglesia, de lo que somos en la iglesia y en el mundo, y darnos cuenta que somos una gran fuerza, pero también con una gran responsabilidad que debemos aprovechar para el bien de los jóvenes y la gloria de Dios, como decía precisamente Don Bosco. Ahora, como dije al principio, sí quiero compartirles algunos subrayados desde el acontecimiento del CG28 de los salesianos y algunos documentos que he utilizado pues, para sacar algunas informaciones, hacer una compilación, diría yo, una síntesis de algunos puntos, ¿no? El Papa Francisco, hablando a los salesianos para el capítulo general 28, les decía, estamos inmersos en un momento de cambios, con todo lo que de incertidumbre genera. Nadie podrá decir con seguridad y exactitud, si alguna vez se pudo hacer, qué sucederá en el futuro próximo a nivel social, económico, educativo o cultural. La inconsistencia y fluidez de los acontecimientos, pero principalmente la rapidez con la que se suceden y comunican las cosas, hace que todo tipo de previsión se convierta en una lectura condenada a ser reformulada a la brevedad. Y por supuesto, el mundo juvenil es un mundo en continuo movimiento y transformación. Esto nos pide docilidad a los jóvenes y sus requerimientos, y docilidad al espíritu y todo aquello que él quiera transformar. Sobre esta plataforma, que es común a todos y sobre todo en este tiempo de pandemia que nos ha obligado a cambiar muchas cosas, enumero los siguientes elementos. Primero, los salesianos hoy están llamados a cuidar el carisma heredado por Don Bosco a la iglesia, pero de forma dinámica, lleno de dinamismo evangélico, superando los miedos y ataduras personales que paralizan y matan la fidelidad. Es un vivir con fidelidad el carisma, que es algo más rico y desafiante que el simple abandono, repliegue o reacomodo de las obras o actividades que llevamos entre manos. Supone un cambio de mentalidad frente a la misión a realizar. El carisma no es algo muerto, ni algo que se guarde, que quede escondido. Primero porque no es de nuestra propiedad, sino de la iglesia y del mundo. Luego porque es un fuego vivo que debe ser avivado continuamente
para que ilumine y caliente. De esta manera, ninguno debería solamente rehacer lo que don Bosco hizo de forma literal o pasiva, que sería una lógica repetitiva, sino se necesita una fidelidad creativa. Implica, sin embargo, no adaptarse a la cultura de la moda, ni refugiarse en el pasado heroico, pero ya desencarnado. La misión de don Bosco es también la nuestra, por ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, pero la práctica pastoral depende de muchos factores que hoy en día están en continuo y repentino cambio. Es entrar en el ritmo del discernimiento para reavivar el don carismático, reinterpretado en el contexto renovado en el que vivimos y trabajamos. El salesiano de hoy es capaz de mirar profundamente los cambios que se están produciendo con inteligencia pastoral y educativa, con una actitud contemplativa que le hace identificar y discernir los puntos focales para ir más allá de sus propias expectativas y programas. El Papa, hablando en la Gaudete et Exsultate, hablaba de la parresía, es decir, la audacia propia de los discípulos. Y así es como nos pide el Señor, vivir la parresía, que no se instala en una inercia paralizante, que puede producir en lugar una actitud pesimista ante lo que nos rodea, ante la sociedad, ante la congregación, ante los hermanos mismos y ante la misma iglesia. De tal manera que se termina boicoteando cualquier respuesta o proceso alternativo a la cultura imperante. Por ello es necesario superar la mirada autorreferencial con la cual se miden las cosas, solo con las fuerzas propias, sin ver lo que el Señor puede actuar y quiere realizar precisamente a través nuestro. Segundo, los salesianos hoy se sienten personas de fe, cuyas preocupaciones se enraizan en la fe y cuya actividad también en acto está iluminada, vivificada y motivada por la fe. Nos encontramos aquí no por ninguna clase de interés humano, sino por los intereses de Dios precisamente, de su reino y de su iglesia. Solo dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, la congregación encuentra caminos para dar la mejor respuesta al hoy y aquí. Esto requiere entonces una actitud de conversión continua y una profunda vida espiritual. Las obras de don Bosco fueron expresión precisamente de su fe. Esto lo expresó muy bien cuando al final de su vida dijo a sus hijos: ¿cuánto más habría hecho el Señor si don Bosco hubiera tenido más fe? Imagínense ustedes. El impulso de esta fe viva le daba fuerzas para tolerar los trabajos, las fatigas, las contrariedades, las persecuciones y enfermedades. Su fe se fortalecía en su unidad con Dios, en quien confiaba ciegamente y en quien se abandonaba como un niño en los brazos de su madre. Por esta fe, en nada buscó para sí mismo, ni su comodidad, ni su beneplácito, ni su propia satisfacción, provecho propio, sino que todo lo hizo para servir y amar de mejor modo al Señor, trabajando en el campo que la providencia le había asignado. Por eso los salesianos hoy desean dar la primacía a Dios en su vida cotidiana, el rico patrimonio de la espiritualidad de la vida cotidiana, caracterizada por un bellísimo espíritu de familia y por relaciones interpersonales positivas, cordiales y sanas. La disponibilidad que se manifiesta muchas veces en el acompañar la vida de los jóvenes y de sus familias y la paternidad espiritual, por supuesto, haciendo que evitemos el riesgo de dejarnos absorber por las actividades, olvidándonos de que somos, por encima de todo, buscadores de Dios y testigos de su amor en medio de los jóvenes y de los pobres. Asimismo, ve la evangelización del salesiano hoy como la gran tarea y el reto. Ofrecer en cada presencia procesos de educación en la fe y propuestas de crecimiento integral es una prioridad de extrema urgencia que necesita una mayor capacidad de propuesta y de un mayor ardor apostólico, no conformándose entonces con organizar acciones y eventos, sino más bien dar vida a los procesos educativos pastorales acordes al cambio de los tiempos. Entonces, el punto, los salesianos hoy viven una predilección por los jóvenes, los adolescentes de este tiempo,
que en cierto sentido son diferentes de los de decenas de años atrás, al igual que los contextos sociales y educativos en los que se encuentran, y que por eso mismo condiciona objetivamente nuestra misión. Sabemos bien que al hablar de esta predilección por los jóvenes, nos estamos refiriendo a algo esencial y constitutivo de nuestra identidad carismática. La prioridad absoluta del salesiano de hoy siguen siendo los jóvenes, y entre ellos los pobres, abandonados y en peligro. Por ello, siempre debemos verificar con valentía si nuestras presencias, nuestras obras, iniciativas y actividades están al servicio de los jóvenes más pobres. Verificar si ellos ocupan nuestro corazón y están en el centro de nuestras preocupaciones e intereses. Para ello, el salesiano hoy, como Don Bosco, se sumerge en la realidad de los jóvenes, a manera de lógica de la encarnación, elección y participación en la vida de los jóvenes, sobre todo los más necesitados, tomando en cuenta que la proximidad siempre es arriesgada y que se necesita un gran valor y amor para estar entre ellos. Por esto, la opción pedagógica es la de la confianza, que parte de la convicción de que en todo joven habita la gracia, que incluso en el que consideramos más desafortunado hay dones y talentos que estamos llamados a ver y valorar. De hecho, la juventud descartada se convirtió en la piedra angular de la naciente congregación salesiana. Don Bosco hizo protagonistas a los jóvenes y sujetos de la misión. Por el Sínodo de los Obispos, hoy se habla de sinodalidad misionera, que además de para los jóvenes, es con los jóvenes. Es en alguna medida acoger, integrar y hacer crecer las mejores cualidades como un don para los demás, especialmente para los marginados y abandonados de los que no se espera nada. Por ello, el compromiso efectivo que como salesianos debemos tener en el acompañamiento de los jóvenes, donde hablamos de acogida incondicional, de disponibilidad para el encuentro personal con ellos, de diálogo, de escucha y de celebración de la reconciliación, de disponibilidad de hablar sobre alguna inquietud vocacional o de mis dudas, como suelen decir ellos, nos recordaba el rector mayor. El Papa, por su parte, nos hace un llamado a no defraudar las profundas aspiraciones de los jóvenes, su necesidad de vida, de apertura, alegría, libertad y futuro. El deseo que tienen de colaborar en la construcción de un mundo más justo y fraterno, buscando el desarrollo de todos los pueblos y el cuidado de la naturaleza y de los espacios de vida. Y además también el Papa nos pide que les ayudemos a experimentarnos que solo en la gracia, en la vida de gracia, es decir, en la amistad con Cristo, se alcanza de modo pleno los ideales más auténticos. La voz de los jóvenes de todo el mundo es un grito que nos pide que estemos entre ellos, con ellos y para ellos. Cuarto punto, el cuidado de la casa común. Los salesianos hoy se preocupan por el cuidado de la casa común. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta del deterioro de nuestro ecosistema. Un reflejo de ello es la pandemia que estamos viviendo y que nos muestra que la normalidad en la que vivíamos no era tal y tampoco la mejor, porque no estábamos administrando bien los dones que Dios nos había dado. El Papa Francisco nos ha recordado en la Laudato Si lo que está pasando en el mundo con la contaminación del clima, la situación descontrolada de la basura, la cultura del descarte, la falta de agua para muchos, las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, y constata la inequidad planetaria, donde los más afectados, como siempre, son los más débiles. Además, el Papa constata la debilidad y las reacciones y la falta de consensos por intereses económicos y políticos. Luego de una iluminación bíblica y evangélica, aboga, entre otras cosas, por una ecología integral, es decir, ver la naturaleza y también la naturaleza del ser humano, que no se puede salvar una sin la otra. El salesiano de hoy se compromete a educar por el bien del medio ambiente y en el compromiso de todos de salvaguardar los bienes que el Señor nos ha dado, sobre todo el bien del ser humano.
y por eso se compromete en la educación de los jóvenes a la promoción y ejercicio de los derechos y deberes humanos, a la ciudadanía activa, al destino común de los bienes y a la solidaridad, entre otros. Finalmente, los salesianos hoy son capaces de interpretar y acompañar el nuevo cambio del paradigma de la comunicación, sobre todo ahora que la pandemia nos ha obligado a utilizar más y mejor estos medios. Nos ha obligado a agilizar la cuarta revolución industrial. Hablamos de la Big Data. Se estima que 4.300 millones de personas en el mundo están conectadas a Internet. Eso es como el 60% de la población mundial. 5.000 millones de personas tienen al menos un dispositivo celular al cual conectarse. Hay 7.800 millones de SIM cards, es decir, chips activas a nivel mundial. Esto es más que la población total, solo por mencionar. El rector mayor habla que en la próxima década, a partir del 2020, se esperan grandes cambios a escala global. Muchos países ya están inmersos en el mundo de las inteligencias artificiales, de la comunicación con tecnología 5G, de los Big Data, en las biotecnologías, en el uso de la nanotecnología y más. Es evidente que estamos en una era de cambios profundos que afecta no solo nuestra forma de pensar y de actuar, sino también nuestra vida como salesianos y la forma en que expresamos nuestra fe. Estas redes sociales y su canal privilegiado, el Internet, se han convertido, como ya apuntábamos por los datos, en herramientas fundamentales de uso intensivo e imprescindible en la socialización juvenil, con el dilema de qué es virtual, de qué es real, o de cómo lo virtual, real, se vuelve real porque forma parte de la vida. Los jóvenes son prosumidores, al mismo tiempo consumidores y productores de información e incluso conocimiento. Por ello, tener una actitud apocalíptica, negativa e indiferente hacia la realidad que estamos describiendo no puede ser nuestra perspectiva educativa ni nuestra práctica. Por el contrario, por nuestra parte debe haber una actitud inteligente y activa, lo que implica una comprensión profunda e integral de las posibilidades, pero también de los límites que ofrecen estos medios, tratando de comprenderlos y conocerlos más profundamente para dialogar con ellos de manera crítica y comprometiéndonos a acompañar a los jóvenes. Lo expresado hasta aquí debe ser misión compartida y corresponde a toda la familia salesiana. A los SDB, el rector mayor nos ha hablado que la misión compartida con los laicos es un camino de descubrimiento de la identidad carismática, que se nos manifiesta como el único modo de llevar a cabo la misión salesiana en la complejidad de nuestro mundo, en la diversidad y complejidad de tantas situaciones nacionales y culturales y en la multiplicidad de contextos. Y dentro de ello, el Papa Francisco destaca el papel de la mujer como ya lo ha expresado para la Iglesia. ¿Qué sería de Baldoco sin la presencia de mamá Margarita? ¿Hubiesen sido posible nuestras casas sin esta mujer de fe? Sin una presencia real, efectiva y afectiva de la mujer, nuestras obras carecerían del coraje y la valentía capaz de declinar la presencia como hospitalidad, como hogar. Concluyo con las palabras del Papa a los capitulares. Les invito a soñar, soñar en grande, y el resto se nos dará por añadidura. Por el bien de todos estos jóvenes, privados de la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, privados de una comunidad de fe que los contenga, de un horizonte de sentido y de vida, sueñen y hagan soñar. Yo les agradezco la oportunidad de poderme dirigir a ustedes a través de esta intervención. Deseo muchas bendiciones para esta jornada virtual que nos haga crecer en amor a Don Bosco, que nos haga crecer en amor a la Iglesia y también que nos haga crecer como familia salesiana, que seamos conscientes de lo que Dios quiere de parte de nosotros para sus hijos, los jóvenes. Muchas bendiciones. Hasta luego.
entre nosotros.